Bien, apaguen sus micrófonos, por favor. Sí. Hoy, 11 de noviembre, es nuestro último ciclo de conferencias y está trabajando en conjunto Mayran Durán con Lourdes Burgas Cisneros. A continuación, vamos a dar paso a Mayran Durán con el tema La Quinta Revelación. En realidad, Chichi, voy a empezar yo. Ok. Y Mayran va a continuar con la segunda parte. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. La quinta revelación. La quinta revelación es conocida como los documentos del libro de Urantia. ¿Qué es una revelación? Se entiende por revelación la técnica que permite ahorrar grandes periodos de tiempo en el trabajo necesario de clasificar y separar los errores de la evolución de las verdades conseguidas por medio del espíritu. En realidad, una revelación es la filosofía lógica del universo. Revelación de época. En realidad, los documentos de Urantia se conocen como la quinta revelación de época. Pero el término de época, del epochal en inglés, puede estar relacionado a un periodo de tiempo, es decir, related to an epoch, o puede ser un concepto que se entienda y se traduzca como algo trascendental y memorable, es decir, único, altamente significativo, sin paralelo. Y en realidad existe una especie de polémica en el mundo hispanohablante con respecto a la traducción que se ha hecho del término epochal en inglés y relacionado a que en realidad debería decirse la revelación trascendental o memorable y no la revelación de época. Ahora, cuando se habla de una revelación, ¿se puede decir que existen otras revelaciones? Bueno, grupales, probablemente, pero el punto es que solamente algunas de ellas son de carácter trascendental, es decir, epochal en inglés o un poco mal traducido, de época en castellano. Y en cuanto a revelaciones personales, ¿existen? Sí, por supuesto. Estas están asociadas a la experiencia de oración y de adoración que tenemos cada día con el Padre, con la presencia de Dios dentro de cada uno. Ahora, antecedentes de la quinta revelación de época, o bajo esta nueva terminología que estamos planteando, antecedentes de la quinta revelación trascendental. La primera revelación. La primera revelación fueron las enseñanzas dalamatianas. El verdadero concepto de la primera fuente en centro fue promulgado por primera vez en Urantia por los 100 miembros corpóreos del séquito del príncipe Caligastria. Esta revelación de la deidad en expansión duró más de 300.000 años, hasta que fue repentinamente interrumpida por la secesión planetaria y la ruptura del régimen de enseñanza. Para aquellos que han asistido a conferencias previas, sabemos ya que en nuestro planeta hubo una delegación cósmica universal de otros mundos evolutivos que llegó para instruir a al conjunto de tribus o de asociaciones tribales que existían en la época, a través de un príncipe que no era visible, pero que funcionaba como un séquito corpóreo de ayudantes. Este príncipe cayó y se plegó a la rebelión de Lucifer. Sin embargo, hubo algunos seres humanos que se mantuvieron fieles a la causa del Padre Universal, como Van. Excepto por el trabajo de Van, la influencia de la revelación dalamatiana prácticamente se perdió en todo el mundo. Aún los novitas habían olvidado esta verdad al tiempo de la llegada de Adán. De todos los que recibieron las enseñanzas de los 100, que eran los miembros del séquito corpóreo, los hombres rojos las conservaron por más tiempo.
pero la idea del gran espíritu no era sino un concepto nebuloso en la religión amerindia, cuando el contacto con el cristianismo lo aclaró y fortaleció grandemente. La segunda revelación. Las enseñanzas edénicas. Adán y Eva vinieron al planeta como hijos materiales, como elevadores biológicos, y de quienes ya hemos hablado en conferencias previas, e ilustraron el concepto del Padre de todos para los pueblos evolucionarios. La disolución del primer Edén interrumpió el curso de la revelación adánica antes de que hubiera comenzado plenamente, pero las enseñanzas abortadas de Adán fueron continuadas por los sacerdotes setitas, y algunas de estas verdades nunca se han perdido completamente en el mundo. La entera tendencia de la evolución religiosa levantina fue modificada por las enseñanzas de los setitas. Pero hacia el año 2500 a.C., la humanidad había perdido gran parte de vista la revelación patrocinada en los días del Edén. La tercera revelación. He de dejar claro una vez más que estamos hablando de revelaciones de época o revelaciones trascendentales. Melquisedec de Salem, o Maquiventa Melquisedec de Salem. Este hijo de urgencia de Nevadón inauguró la tercera revelación de la verdad en Urantia. Él vino literalmente para abrir el camino para lo que luego sería la venida de Jesús de Nazaret. Los preceptos cardinales de sus enseñanzas fueron confianza y fe. Enseñó la confianza en la beneficencia omnipotente de Dios y proclamó que la fe era el acto por el cual el hombre ganaba el favor de Dios. Fue maestro de Abraham, e inclusive la Biblia lo menciona, y de emisarios que llevaron por el mundo las enseñanzas sobre el Dios único, y conservando encendida la luz de la verdad. Sus enseñanzas se mezclaron con varias religiones evolucionarias, y desarrollaron sistemas teológicos al principio del primer milenio después de Cristo. La cuarta revelación trascendental. Las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Cristo Micael, que es el nombre del creador de nuestro universo, en su séptimo auto-otorgamiento, presentó por cuarta vez a Urantia el concepto de Dios como Padre universal. Y esta enseñanza en general ha persistido desde entonces. La esencia de su enseñanza era amor y servicio, la adoración amante que la criatura otorga voluntariamente en reconocimiento del ministerio amante de Dios su Padre, y en respuesta al mismo, el servicio por libre albedrío que estas criaturas otorgan a sus hermanos en la comprensión regocijada de que mediante este servicio están sirviendo del mismo modo a Dios el Padre. La quinta revelación trascendental. El libro de Urantia. Los documentos de Urantia o las enseñanzas del libro de Urantia constituyen la presentación más reciente de la verdad a los mortales de Urantia. Estos documentos difieren de todas las revelaciones previas, porque no son un trabajo de una sola personalidad universal, sino la combinación de presentaciones de muchos seres. Pero ninguna revelación es completa hasta la que se obtiene cuando se llegue al Padre universal. Es decir, que recién cuando lleguemos al centro del universo sabremos la verdad de todo aquello que nos ha dicho y hemos vivido. Todas las demás ministraciones celestiales no son más que parciales, transitorias y adaptadas prácticamente a las condiciones locales en el tiempo y en el espacio, aunque admitirlo pueda tal vez restar la fuerza y autoridad inmediatas a todas las revelaciones. Ha llegado el momento en Urantia en que es aconsejable hacer estas declaraciones francas, aún a riesgo de debilitar la influencia futura y autoridad de estas, las más recientes revelaciones de la verdad para las razas mortales de Urantia. Podemos recurrir a la revelación pura solo cuando el concepto de presentación no revela una expresión previa adecuada en la mente humana. Revelaciones de época o trascendentales. Vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que hemos visto hasta ahora. La primera fue las enseñanzas de Dalamatia, traídas por el príncipe planetario Caligastia. La segunda, las enseñanzas edénicas, entregadas por Adán y Eva en el jardín del Edén.
La tercera, las enseñanzas de Maquiventa Melquisedec de Salem acerca del monoteísmo. La cuarta, las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y la quinta, los documentos del libro de Urantia. Pero ahora aclaremos, por favor, algunos conceptos. Las revelaciones de época trascendentales no son lo mismo que las épocas planetarias. La explicación a ello yace en que nuestro mundo está trazado una dispensación o más con respecto al plan planetario promedio. Las dispensaciones marcan el fin de una era y el comienzo de otra. Y de hecho el término adjudicaciones dispensacionales planetarias significa que tras el pronunciamiento de un juicio dispensacional del reino, se dan resurrecciones en masa y el consecuente traslado a los mundos venideros, es decir, a los mundos de estancia y moronciales, en palabras del libro de Urantia, de los sobrevivientes dormidos, de aquellos que no resucitaron automáticamente tras la muerte ni ascendieron. Es decir, aquellos que todavía no han logrado la fusión con el ajustador del pensamiento o cuya posibilidad de la supervivencia aún se encuentra en duda. En nuestro planeta Urantia solo ha habido 3 dispensaciones que coinciden con las llegadas del príncipe planetario, de Adán y Eva y de Micael de Nevadón, cuando estuvo aquí como Jesús de Nazaret. Aquellos seres acreditados que por cualquier razón han sido incapaces de lograr ese nivel de dominio de la inteligencia y dote de espiritualidad, no pueden, por lo tanto, ir directa e inmediatamente a los mundos de estancia. Estas almas sobrevivientes deben descansar en un sueño inconsciente hasta el día del juicio de una nueva época, una nueva dispensación, la llegada de un hijo de Dios para pasar lista a la edad y adjudicar el reino. Y esa es la práctica general en todo Nevadón, nuestro universo local. Así, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán. Y de hecho, esto es algo de lo cual Jesús también habló. Ahora, hablemos ahora de las épocas planetarias. Tras haber expuesto ya las revelaciones de época o trascendentales que se han dado en nuestro planeta. La primera época. Antes de las épocas planetarias, o de lo que se considera oficialmente épocas planetarias, la vida en los planetas es vigilada por los portadores de vida. En un planeta normal, la primera época planetaria es aquella del hombre primitivo, donde aparece evolucionariamente el hombre mortal con voluntad por primera vez, y donde 6 razas o tipos básicos de hombres primitivos aparecen sucesivamente de acuerdo al orden de los colores del espectro electromagnético, es decir, comenzando con el rojo. Esta era del hombre primitivo dura normalmente entre 150.000 y 1.000.000 de años de nuestro tiempo. Sin embargo, en nuestro planeta, a pesar de que esta era también se llamó la del hombre primitivo, estos primeros hombres evolucionarios con voluntad fueron Andón y Fonta, conocidos como la primera pareja humana, y aparecieron hace 1.000.000 de años. Sin embargo, las 6 razas de color no aparecieron subsecuentemente, sino que nacieron todos de una misma pareja. La explicación de ello la atribuimos a que nuestro planeta, de acuerdo a la revelación del libro de Urantia, es un planeta decimal experimental, en el que se dan experimentos en el implante de la vida a cargo de los portadores de vida. Esta era, en nuestro mundo, duró 500.000 años. Y supuestamente acabó con la llegada del príncipe planetario. La segunda época planetaria. En un planeta normal, la segunda época planetaria se inaugura con la llegada del príncipe planetario, y es el momento en el cual los portadores de vida dejan el planeta. Esta era o época se conoce como la época tribal avanzada, cuando se inaugura la civilización humana, y se da un gobierno por un príncipe planetario con auxiliares subordinados y asistentes, ministrantes, servidores. En esta era se dan grandes progresos sociales, y el promedio de duración de la misma es de 500.000 años. En nuestro planeta también se inauguró esta segunda época con la llegada del príncipe planetario Caligastia. Y se dieron las escuelas de Dalamatia, una ciudad tribal que traía gente de las tribus más evolucionadas para ser capacitados en diferentes aspectos, incluyendo no solo la religión, sino también aspectos sociales. Es allí cuando se dio la primera adjudicación de los vivos y de los muertos.
es decir, estas llamadas a juicios del reino para resurrecciones en masa de las almas durmientes. Sin embargo, al poco tiempo, nuestro príncipe planetario Caligastia se plegó a la rebelión de Lucifer, el soberano del sistema donde está nuestro planeta, y Caligastia traicionó al planeta que le había sido encomendado, de modo que nuestro mundo ha sido alterado por la rebelión, y de modo también que ha existido durante mucho tiempo una lucha prolongada en la barbarie. Esta traición al planeta dio lugar a algunas consecuencias, como el aislamiento cósmico, es decir, una especie de cuarentena planetaria en cuanto a encontrarnos desconectados de los circuitos de comunicación universal y en cuanto a crear mucha confusión en los valores morales y sociales de nuestro mundo. En nuestro planeta, esta era duró 465.000 años y acabó con la llegada de los hijos materiales. La tercera época planetaria. En un planeta normal, la tercera época se inaugura con la llegada de los hijos materiales Adán y Eva. Ellos son enviados por el soberano del sistema a planetas cuyo ímpetu original de la vida evolucionaria ha corrido su curso biológico. Como elevadores biológicos para el logro de la vigorosidad biológica de las razas mezcladas, es decir, para permitir, literalmente, que biológicamente tengamos mejores defensas frente a enfermedades, una vida más longeva y una mayor predisposición para recibir influencias espirituales. En esta era o época planetaria suele darse un gran progreso intelectual y ético de la raza, de modo que ésta puede alcanzar límites del desarrollo evolucionario. En nuestro planeta, esta era también fue la de la llegada de los hijos materiales, Adán y Eva. De modo que para aquellos que nos acompañan ahora por primera vez, puedan saber que Adán y Eva en realidad no fueron la primera pareja humana. Su falta de incumplimiento de misión complicaron nuestra historia planetaria para siempre. Esta época en nuestro planeta duró 35.000 años. Dentro de esta época planetaria, que fue la tercera, se dio la revelación de urgencia o de emergencia de Maquiventa Melquisedec de Salem. Esta revelación por sí misma no constituyó un cambio de época planetaria o fin de una dispensación planetaria y comienzo de otra. Y de hecho acabó con la crucifixión y resurrección de Jesús, aunque en un planeta normal acaba con la llegada de otro hijo celestial que son conocidos como los hijos abonales. La cuarta época planetaria. En un planeta normal, la cuarta época planetaria se inaugura con la llegada de un hijo abonal del paraíso. En este momento no luchemos con el concepto de hijo abonal, es simplemente un tipo de ser elevado celestial. Ellos vienen al planeta en una misión magisterial y marcan el término del curso de la civilización en avance. Vienen para que las edades finales del mundo comiencen a forjarse y para que las personas puedan retomar las formas de vida más sencillas de manera más natural y eficaz y sintonizadas con su lado espiritual, acercándose al estado espiritual de dicho mundo y logrando un límite en cuanto al logro natural. Estas eras, las cuartas, en los planetas normales, suelen durar de 25.000 a 150.000 años. Sin embargo, en nuestro planeta Urantia, en realidad, nunca hubo la llegada de un hijo abonal del paraíso, sino que se dio la llegada de un hijo autootorgador, que fue el creador de nuestro universo en la persona, un hijo creador, perdón, autootorgándose en la persona de Jesús de Nazaret. Esta era en nuestro planeta se inauguró con Pentecostés, con el advenimiento del Espíritu de la verdad. En planetas de evolución normal ocurre el advenimiento del hijo abonal del paraíso, pero en Urantia nunca ocurrió. Nos salteamos esta etapa. Entonces, si bien estamos en la cuarta época, por eso la he marcado de amarillo, en realidad esta tiene características de la quinta época, pero con deficiencias debido a los fracasos anteriores. Esta época podría durar de 10.000 a 100.000 años, y en realidad solo han pasado un poco más de 2.000. ¿Hasta cuándo durará esta época? Hasta el futuro advenimiento de otro hijo celestial. Que se sospecha quizás sea un hijo magisterial, pero en realidad nadie lo sabe. Estamos viendo. La quinta época planetaria. En un planeta normal,
Esta es la época en la que llega un hijo autootorgador. En nuestro planeta nos saltamos la cuarta, y en realidad el hijo autootorgador llegó en la cuarta, aunque tiene características de la quinta época. En esta época, en un planeta normal, se da un gran progreso ético y espiritual. Se establece el estado planetario, se libera el espíritu de la verdad para la función planetaria y se efectúa la llegada universal de los ajustadores del pensamiento, es decir, de aquella presencia de Dios, del Padre, en la mente de cada ser humano. Es el producto del resultado del ministerio de órdenes de filiación divina que han venido antes del planeta, se da la maduración y acercamiento a la cúspide de la evolución planetaria. Esa época dura de 10.000 a 100.000 años. En Urantia, esta época en realidad no ha llegado porque todavía nos encontramos en la cuarta. En nuestro planeta se sospecha el futuro advenimiento de otro hijo celestial y se cree, se especula que quizás sea un hijo magisterial, pero en realidad no se sabe quién es el que vendrá ni hasta cuándo durará esta época. La sexta y séptima épocas planetarias. Bueno, ahí hay un error en la numeración, lo siento, debería ser 6 y 7. La sexta época es la llegada de un hijo instructor trinitario o dainal. Una vez más les pido que no luchemos con el concepto. Son hijos celestiales de Dios elevado. Muchos mortales en esta época son trasladados de entre los vivientes y se produce una gran lealtad espiritual de parte de los mortales del tiempo que cada vez se hace más universal. Este es el vestíbulo de la edad planetaria final, la utopía evolucionaria. Y tiene lugar esta sexta época hasta la era de luz y vida. En nuestro planeta, obviamente, todavía no ha llegado, si bien sabemos que cuando llegue, esta época durará hasta que se establezca oficialmente la era de luz y vida. Finalmente, la séptima época es la era de luz y vida, donde se da el logro evolucionario final y culminante de un mundo del tiempo y del espacio. Esta era de luz y vida es inaugurada por los hijos instructores cuando concluye su misión planetaria. Continúa indefinidamente en los mundos habitados, es decir, los planetas que llegan al establecimiento de luz y vida están en etapas cada vez más avanzadas y en realidad dentro de esta etapa de luz y vida se puede segregar esta especie de eternidad en una sucesión de dispensaciones, pero ello no cambia el estatus de luz y vida que ya puede haber recibido un planeta. Ello implica, en suma, existir en los circuitos principales del superuniverso y tener la certeza de una supervivencia continuada y estar destinados a continuar a través de las edades eternas de todo el tiempo futuro. Esta era de luz y vida tampoco ha llegado a nuestro planeta, aún estamos muy lejos de ella. Sin embargo, existe la posibilidad de que cada uno a nivel personal y vivencialmente se sintonice a esta era de luz y vida, basándose en las características que hemos mencionado precedentemente y en una actitud sintonizada al amor de Dios cada día, a la oración y a la adoración. Esta etapa de luz y vida dura eternamente. Conclusiones. Revelaciones de época o revelaciones trascendentales versus épocas planetarias. Debemos diferenciar y no confundir las épocas planetarias con las revelaciones de época, es decir, con las revelaciones trascendentales. A pesar de que estamos en la cuarta época planetaria, nunca ha habido en nuestro mundo una misión de hijo magisterial, como sucede en la cuarta etapa en otros mundos. Tampoco ha habido una misión de hijo autootorgador de la orden de agonales o dainales. El hijo autootorgador que vino a Urantia como Jesús de Nazaret fue un hijo creador Micael, que es el soberano de nuestro universo local de Nevadón. Nadie sabe, ni los ángeles del cielo, quién será el siguiente visitante celestial a nuestro planeta, inaugurando una nueva dispensación. Micael, en su autootorgamiento como Jesús de Nazaret, sin embargo, prometió que regresaría. Y si es que lo hace, nadie sabe cuándo se dará, de 10.000 a 100.000 años, ni tampoco si esta segunda venida ocurrirá antes o después de la llegada de otra personalidad que adjudique una dispensación. La secuencia regular de los hijos paradisíacos en vuestro planeta fue totalmente trastornada por la aparición de vuestro Hijo Creador, porque un mundo en el que se haya otorgado un Micael se vuelve el pupilo individual y personal de un hijo mayor, y como tal, está totalmente sujeto a sus propios planes y decisiones. Tan solo el tiempo podrá revelar el orden futuro.
Más conclusiones. Estamos en la cuarta época planetaria. Época planetaria en que somos instruidos por el Espíritu de la verdad que Jesús nos brindó en Pentecostés. Esta época concluirá con la llegada de otro hijo celestial que se especula será un hijo magisterial. No estamos en la quinta época planetaria. Estamos en la cuarta porque la misión de Maquiventa Melquisedec, si bien fue una revelación de época, no constituyó un cambio de época, porque no produjo el fin o inicio de una nueva dispensación. El cambio de época planetaria a otra conlleva siempre una dispensación planetaria. Hemos recibido 5 revelaciones de época o de trascendencia. Estamos en la quinta revelación de época, o mejor dicho, en la quinta revelación trascendental o de trascendencia. Esta quinta revelación no implica el cambio de una era. Estos solo pueden darse o iniciarse con la llegada de un hijo instructor, o en el caso de nuestro planeta, si se diera la segunda visita de Micael. Las enseñanzas del libro de Urantia no constituyen la revelación de la quinta época. Más bien, sí estamos en la época para la cual se ha dado la quinta revelación de trascendencia en nuestro planeta. En suma, el libro de Urantio constituye la quinta revelación de época o trascendental, pero es parte de la cuarta época de nuestro planeta, la del Hijo Creador, autootorgador Micael, cuando vino en la persona de Jesús de Nazaret. Ahora es el turno de Mayra. Mayra. Yo continúo, pero sigue tu diapositiva. El libro de Urantia. Su origen. Las circunstancias exactas del origen de Urantia son desconocidas. El libro y sus editores no nombran un autor humano. Se presenta como por haber sido directamente escrito por numerosos seres celestiales designados para la tarea de proporcionar una revelación de una época o trascendental. Se transcribió desde 1922 hasta 1939 y se publicó en 1955 en Estados Unidos. Se ha traducido al alemán, coreano, español, estonio, finés, francés, holandés, húngaro, italiano, lituano, polaco, portugués, rumano, ruso y sueco. Y están en marcha las traducciones en chino, checo, persa, hebreo, hindú, indonesio, japonés y urdo. En la ciencia, Dios es la primera causa. En la religión, el Padre Universal llamando. En la filosofía, el único ser que existe por sí mismo, que no depende de ningún otro ser para existir, sino que magnánimamente les confiere realidad de existencia a todas las cosas y todos los seres creados. Pero hace falta la revelación para mostrar que la primera causa de la ciencia y la unidad autoexistente de la filosofía son el Dios de la religión, pleno de misericordia y bondad y comprometido a realizar la eterna supervivencia de sus hijos en la tierra. La Constitución del libro de Urantia. Tiene 2097 páginas, un prólogo introductorio, 196 documentos y está dividido en 4 partes. El prólogo. El prólogo nos habla de la deidad, la divinidad, de Dios y de qué es realmente la personalidad. Es decir, nos hace una descripción de las relaciones fundadoras del cosmos. La primera parte del libro, el universo central y los superuniversos. La primera parte del libro nos habla de la cosmología del universo de universos. Se describe la naturaleza de la realidad fundamental y la organización astronómica cosmopolita del universo. Se refiere a la Trinidad en conjunto como la isla del paraíso, el centro material y gravitacional del universo, como el origen de toda energía, materia, vida y personalidad.
Se presenta la relación entre la Trinidad del Paraíso y las personalidades y realidades del universo como clave a todos los eventos y fenómenos. Se describe un universo organizado jerárquicamente que incluye millones de planetas habitados en todas las etapas de evolución física, mental y espiritual. Nuestro universo local. Se detalla el plan divino para crear, desarrollar y gobernar universos locales. La presencia y ministerio de Jesús son las realidades centrales del universo, a través de las cuales todo encuentra significado y propósito. A pesar de esto, el error, el mal y el pecado continúan siendo realidades difíciles que retan a cada uno de nosotros. El crecimiento hacia la perfección es percibido como la orientación fundamental hacia la vida. Este crecimiento es de carácter evolutivo, cumulativo y virtualmente sin fin. Se consigue a través de la fuerza de voluntad del ser humano. La supervivencia de la personalidad es determinada por nuestras decisiones de libre albedrío en respeto a nuestra relación con Dios, nuestra lealtad a la verdad, belleza y bondad. Según estos valores son sinceramente entendidos. La tercera parte del libro, las historias de nuestro planeta Urantia. Habla o constituye un breve relato de la historia geofísica de nuestro planeta. Es la base para una visión general de nuestra evolución biológica. Descripción del desarrollo de la civilización, cultura, gobierno, religión, familia y otras instituciones sociales, desde el punto de vista de observadores superhumanos. Descripción del destino humano, es decir, de los mundos que habitaremos tras la muerte, los mundos mononciales o de estancia. La historia es relatada de manera tal que se revitalizan los arquetipos subyacentes de la civilización. No veo, Mayram, tienes que subirlo un poco. No logro ver ese último extracto. Si lo pudieras leer, Mayram. Sí, la historia es relatada de tal manera que se revitalizan los arquetipos subyacentes de la civilización religiosa humana, reforzando los fundamentos sobre cuáles el desarrollo cultural puede tomar lugar. La cuarta parte del libro, la vida y las enseñanzas de Jesús. Tiene 774 páginas dedicadas a la vida del maestro. Es un trabajo biográfico impreso que representa el más espiritualmente impresionante que haya existido jamás sobre Jesús, su infancia, adolescencia, su vida familiar y ministerio público. Nos habla de la verdad de los acontecimientos que llevaron a su crucifixión, muerte y resurrección. Incluye documentos de las apariciones de Jesús después que resucitó, Pentecostés y una explicación acerca de la fe de Jesús. Ahora sí le toca a Mike. Ante esto, nos deberíamos preguntar entonces si esta es esta revelación puramente espiritual. Quiero explicar que nos hemos basado, sobre todo buscando mucha bibliografía para poder entender, en una muy importante que leí sobre Neil Waldrop, que es justamente uno de los expositores que se realizó en una conferencia en Washington. La pregunta es esta: si esta revelación es puramente espiritual. No, no lo es. Es espiritual, mental y material. Los reveladores retratan a nuestro planeta y a nosotros, la especie humana, y nos muestran los beneficios del amoroso ministerio de Dios dedicado a la unión balanceada de la verdad, belleza y bondad. Estamos claros que estos son los planes del Padre, ¿no es cierto?
Sí, pero también lo son de Dios la Madre, el Ser Supremo, la suma y síntesis de la perfección finita emergente, la cual tenemos el privilegio de compartir y albergar. Entonces, ¿esta revelación es única? La quinta revelación de época no está aislada, está vinculada a las otras, por lo tanto no es independiente y mucho menos de lo que es la especie humana. Muy por el contrario, diría. Una alta proporción del progreso futuro de la humanidad implica una labor de limpieza, sobre todo por las insurrecciones y equivocaciones del pasado. A pesar de la tradición de Cagliostro y la caída de Adán y Eva, nos toca a todos los ciudadanos de Urantia manifestar el papel que tenemos que hacer. En la página 596, un mensajero del Poderoso nos describe las circunstancias de un planeta normal, como ya nos explicó un poco antes lo que es Lourdes, ante la llegada de un hijo autootorgador paradisíaco. Aquí el hijo autootorgador llega a un mundo de alta cultura e instrucción y nos muestra una raza espiritualmente capacitada y preparada para asimilar las enseñanzas avanzadas y para apreciar la misión del autootorgamiento. Esta es una edad que se caracteriza por la búsqueda mundial de la cultura moral y verdad espiritual. Pero sin embargo, la pasión de los mortales de esta dispensación es la penetración de la realidad cósmica y la comunión con la realidad espiritual. Las revelaciones de la verdad se amplían para incluir el superuniverso. Aparecen sistemas enteramente nuevos de enseñanza y gobierno para suplantar los regímenes burdos de los tiempos anteriores. El regocijo de vivir se tiñe de un nuevo color y las reacciones vitales son exaltadas a alturas celestiales de tono y también de timbre. Esto, si ustedes han tomado atención, no describe pues la condición de nuestro mundo ante la llegada de Jesús, ni en algún otro momento desde entonces. La era post-autootorgadora. Un mensajero poderoso nos advierte: Urantia no procede en el orden normal. Vuestro mundo está fuera del ritmo de la procesión planetaria. Él estipula: Jesús ha mostrado el camino para el logro inmediato de la hermandad espiritual, pero luego continúa diciéndonos: la realización de la hermandad social de vuestro mundo depende mucho de las siguientes transformaciones personales y ajustes planetarios. Y aquí el mensajero poderoso nos hace sabias sugerencias bajo 5 encabezados importantes. 1. La fraternidad social. 2. La fertilización intelectual cruzada. 3. El despertar ético. 4. La sabiduría política. Y 5. El discernimiento espiritual. Bueno, si reflexionamos sobre estas propuestas de este ser, se considera esenciales para el crecimiento y el avance de nuestro planeta. Pero si miren ustedes bien, solo una es de carácter espiritual. Quizás podríamos describir otras de ellas, como el despertar ético, por ejemplo, como parcialmente espiritual, pero no hay duda alguna con respecto a que las 3 restantes son completamente de carácter social e intelectual. Pero entonces aquí nos hacemos una reflexión. Podríamos concluir que somos libres de simplemente permanecer inertes leyendo el libro de Urantia y maravillándonos ante la inspiración espiritual que nos refiere, ¿o debemos hacer algo más? Los factores claves para el desarrollo de la civilización de Urantia. En las páginas 906 al 911 del libro de Urantia, un arcángel de Nevadón describe 15 factores importantes para el desarrollo de la civilización de Urantia. 1. Las circunstancias naturales. 2. Los bienes capitales. 3. El conocimiento científico. 4. Los recursos humanos. 5. La eficacia de los recursos materiales. 6. La eficacia del idioma. 7. La eficacia de los dispositivos mecánicos. 8. El carácter de los portadores de la antorcha. 9. Los ideales de la raza. 10. Coordinación de los especialistas. 11. Mecanismos para encontrar empleo. 12. La voluntad de cooperar. 13. Liderazgo eficaz y sabio.
14, cambios sociales, y 15, la prevención de la destrucción transicional. Poco después de todo esto, quiero hacer una acotación importante. El arcángel de Nevadón nos hace una mención adicional y nos dice que solo mediante la adherencia a estos factores esenciales, el hombre puede esperar mantener su civilización actual, contribuyendo a su vez a su desarrollo continuo y a la supervivencia segura. Pero si ustedes leen estos 15 factores, es completamente ninguno es espiritual, a pesar de que algunos tienen matices espirituales. Entonces nos volvemos a hacer la pregunta: ¿podemos entonces concluir que somos libres de simplemente permanecer inertes, leyendo el libro de Urantia y maravillándonos ante su inspiración espiritual? ¿O nuestras obligaciones para con Dios el Padre, enlazadas y vinculadas con nuestras obligaciones para con Dios la Madre, requieren que hagamos mucho más que ello? El gobierno seráfico se manifiesta en el documento. El gobierno planetario seráfico, el jefe de los serafines emplazados en Urantia, describe 12 cuerpos de los ángeles, especialmente que actúan como directores superhumanos inmediatos del progreso y estabilidad planetaria. Uno de estos 12 grupos de serafines, decanos, es explícitamente de carácter espiritual. Los guardianes de la religión, y otro de ellos está dedicado al ministerio de toda una vida superhumana en el planeta. De los 10 grupos restantes de serafines, si hacemos la acotación, son 12 grupos de cuerpos de ángeles, de los 10 restantes de serafines decanos, todos ellos buscan elevar los aspectos sociales, intelectuales, políticos y económicos de la vida en Urantia. Entonces, nos hacemos la misma pregunta. ¿Podemos entonces concluir que somos libres de simplemente permanecer inertes leyendo el libro de Urantia y maravillándonos ante su inspiración espiritual? ¿O tenemos la obligación certera de cooperar con el gobierno planetario seráfico, brindando asistencia a sus planes para el crecimiento y el avance de Urantia y movilizando, mediante ello, la totalidad de nuestros recursos imaginativos, comprensivos y energéticos? Lo que dice el mensajero poderoso nos dice cómo participantes en el crecimiento del Supremo no participamos solamente en el crecimiento finito de carácter espiritual. El Supremo también se halla en el crecimiento de los niveles mentales y materiales, y nosotros, que también somos socios activos, somos también responsables en dicho crecimiento. La afirmación que hace el mensajero poderoso acerca de que Dios el Supremo es verdad, belleza y bondad, tenemos que hacer una acotación acá. 2 de estos conceptos son específicamente dirigidos para que podamos trabajar no solamente en el aspecto espiritual, sino social. Debemos comprender que la vida espiritual se halla parte de este mundo o en oposición a este. El planeta en el cual vivimos y todos sus habitantes se hallan permeados por el plan del Padre, la misericordia del Hijo y el ministerio del Espíritu. Nuestros superiores espirituales vislumbran el crecimiento y el avance individual, pero también vislumbran el crecimiento y el avance de toda la sociedad. Si hablamos de nosotros mismos como individuos, más que como un grupo socializado de creyentes, resulta claro que el avance de la sociedad humana es parte de nuestro trabajo, no solo del trabajo de nuestros superiores espirituales. En la página 555.5, el libro de Urantia, en un arcángel de Nevadón afirma: nada puede tomar precedencia sobre la tarea de la esfera de tu estado, desde este mundo o el siguiente. La tarea de preparación para la próxima esfera es muy importante, pero nada iguala la importancia de la tarea del mundo en el cual estamos viviendo actualmente. Entonces, ¿por qué no hacer un proyecto social, económico, político por parte de todos los grupos organizados de lectores del libro de Urantia?
En la página 1089, el libro de Urantia, un Melquisedec de Nevadón esclarece este punto. Los religionistas como grupo nunca deben preocuparse de nada que no sea religión. Aunque cada religionista, en particular como ciudadano individual, puede tornarse en líder destacado de algún movimiento social, económico o político de reconstrucción. Es ámbito de la religión crear, sostener e inspirar tal lealtad cósmica en el ciudadano individual que le guía al logro del éxito en el ascenso de todos estos servicios sociales difíciles, pero deseables. ¿Podemos evitar las perturbaciones sociales y culturales que ocurren en Urantia? No. ¿Por qué? Porque son necesarias y deben durar un tiempo. En el documento titulado Los problemas sociales de la religión, un Melquisedec de Nevadón nos advierte: las invenciones mecánicas y la diseminación del conocimiento están modificando la civilización. Son imperativos ciertos cambios sociales y adaptaciones económicas si se ha de evitar el desastre cultural. Esta nueva orden social que se aproxima no se establecerá complacidamente hasta por un milenio. La raza humana debe reconciliarse con un proceso de cambios, adaptaciones y readaptaciones. Está en marcha hacia un nuevo destino planetario no revelado. Nosotros, nuestros hijos y nietos, y en la práctica los hijos de nuestros nietos y nuestros nietos, debemos hacer lo mejor que podamos para participar constructivamente. ¿Mundano o sagrado? Pero si nosotros como individuos y de manera poco sabia continuamos transitando la vida espiritual desde una perspectiva separatista, si continuamos tratando los impulsos espirituales como parte de una esfera cercana, aislada y en sentido de superioridad que incluso nos distingue de la sociedad y al menos en parte se opone a esta actitud nuestra que tenemos en este momento tenderá a reforzar, en lugar de superar, el punto de vista divisorio y dominante de lo mundano contra lo sagrado. En términos de las enseñanzas presentadas por los autores de la quinta revelación de época, nuestras deficiencias se describen como la falta de combinar e integrar nuestras visiones de Dios trascendente y Dios inminente. Es decir, que hemos fallado en darle la debida atención y cooperación a los planes y programas del Ser Supremo y de Dios la Madre. ¿Tenemos responsabilidad? Esta pasiva posición separatista de la vida espiritual no es una evasión de nuestro deber, es una evasión realmente de nuestro deber de ayudar a que la brecha existente entre la ciencia y la religión se detenga. O al menos debemos concluir con esa rivalidad dominante que viene existiendo de hace más de 100 años. En un sentido más amplio, nosotros y los que vendrán después de nosotros, debemos restaurar la unidad de la civilización desde una perspectiva espiritual, es decir, de conciencia del amor de Dios hacia el individuo, y conjuntamente con el esfuerzo simultáneo para albergar el avance colectivo de toda la humanidad. Yo quiero hacer una acotación acá, y es muy importante, cuando me hizo reflexionar muchísimo sobre lo que pasó Jesús en Italia con Ganit. Durante la visita de Jesús a los lagos del norte de Italia, él le señaló a Ganit la imposibilidad de enseñarle a un hombre sobre Dios si el hombre no desea conocer a Dios. Ganit, le dijo, este hombre no estaba sediento de verdad, no estaba insatisfecho consigo mismo, no estaba presto a pedir ayuda. Los ojos de su mente no estaban abiertos para recibir luz para el alma. Este hombre no estaba maduro para la cosecha de la salvación. Hay que darle más tiempo para que las pruebas y las dificultades de la vida lo preparen para recibir la sabiduría y un conocimiento superior. O bien, si pudiéramos llevarle a vivir con nosotros, tal vez podríamos, mediante nuestra manera de vivir, mostrarle al Padre Celestial
y tal vez tanto le atraería nuestra vida de hijos de Dios, que se vería obligado a preguntarnos acerca de nuestro Padre. No puedes revelar a quienes no lo buscan. No se puede conducir al regocijo de la salvación a las almas que no quieren ser salvadas. Es necesario que el hombre llegue a anhelar la verdad como resultado de las experiencias de la vida y que desee conocer a Dios como resultado del contacto con la vida de los que han conocido al Padre Divino, antes de que otro ser humano pueda actuar como medio para conducir a ese mortal al Padre Celestial. Si conocemos a Dios, nuestra tarea verdadera en la tierra es vivir de modo tal que el Padre pueda revelarse en nuestra vida, y así todas las personas que buscan a Dios vendrán al Padre y pedirán nuestra ayuda para averiguar más cerca del Dios que de ese modo encuentra expresión en nuestra vida. Entonces, cuando cooperamos con otros, quizás nuestra vida de servicio les muestra realmente al Padre en el cielo, de modo que por lo menos algunos de ellos buscarán nuestra ayuda para descubrir al Dios que se expresa a sí mismo en la forma que nosotros vivimos. Efectivamente, eso sería Dios el Padre, pero ahora sabemos que debemos saber también Dios la Madre, el Ser Supremo, la suma y síntesis de la perfección finita emergente, la cual tenemos el privilegio de compartir y albergar. Bueno, y hoy, ahora, ¿qué hacemos? El trabajo de preparación para la siguiente esfera más elevada es muy importante, pero nada es más importante que el trabajo para el mundo en el que estamos viviendo, hoy, ahora. Hagamos entonces finalmente una reflexión. Bueno, Kaleidastia se rebeló, Adán y Eva incumplieron, pero nosotros y aquellos que vendrán después de nosotros aún debemos cumplir nuestra tarea. Era tras era, Urantia debe retornar a las rutas planetarias del progreso normal. Tal es el plan del Padre, lo sabemos, tal es la voluntad del Padre. Entonces, es mi voluntad que sea su voluntad. Muchas gracias. Lourdes Burgas Cisneros y Mayra Durán. Oye, muchas gracias, qué bonita presentación hicieron. Linda, linda, gracias. Sí, realmente, muy buena. Nos invita a hacer algo ya. Ok, las preguntas que ustedes quieran. Yo solo quiero hacer una acotación. Cuando Mayran se refirió a que hemos usado material de una conferencia de Urantia que se hizo en Washington hace muchos años, el material es específicamente de un documento que se llama El Porvenir de Neil Waldorf. ¿Qué pasó? ¿Los angelitos pasaron en este momento y nos dejaron mudos o qué fue? Ha sido muy buena la presentación realmente, ¿eh? Hablaron muy bonito. Muy concreta y que nos concisa. deja sin palabras. Sí. Muy concreta, muy concisa, muy explicativa, y además todo lo que han hablado. Sí, en resumen, con respecto al resumen del libro, de las revelaciones, pero lo más importante para mí es el accionar, la responsabilidad. Me parece genial el haber encontrado las partes en el libro, las personalidades que lo dicen y que nos inviten a tomar esa decisión y ese compromiso de no quedarnos como solamente lectores, sino actores. Creo que esa es la parte más importante de todo. Totalmente de acuerdo.
Realmente es llevar a la práctica todo lo que nos enseñan, o sea, que no quede solamente en el intelecto, en la lectura, y que nos encanta leer, nos podemos absorber tanto por el libro, sino llevar a la acción. Todo lo que nos enseñan así es llevarlo a la acción consciente. Esa es la finalidad realmente de esta revelación. Yo creo que aprendí, y creo que es importante, que cuando nosotros empezamos un grupo de personas en el año 95, inclusive un poco más atrás, a comenzar a trabajar nosotros en el servicio, pero lo hacíamos de diferentes maneras, comprendimos que cada acción de nosotros implica necesariamente el que tú salgas y conozcas cómo se llama tu vecino de arriba, o cómo se llama tu vecino del costado, cómo se llama tu vecino del otro lado. Ni siquiera sabemos en qué piso estamos y cómo se llaman. Y es solamente de decir, ¿qué tal? Buenos días, ¿no? Hola. Lourdes la vez pasada nos comentaba que ella salía todas las días contenta de su casa y decía, buenos días, buenos días. La gente te miraba un poco asustada. Sí, pues, porque la gente nos comienza a asustarse cuando tú solamente estás haciendo un acto de cortesía. Y la cortesía es parte de ese crecimiento. El que si sabes que tu vecina tiene fiebre o no tiene fiebre, o te has enterado o no te has enterado, el poder dar un termómetro y ver que la temperatura y llamar al médico es un acto. Y nosotros nos va enseñando la vida que de esos actos pequeños es que podemos llegar a cambiar el mundo de alguien. Porque ese saludo de decir, hola, buenos días, llega el momento que la persona se siente grata, considerada, se siente que no es... la crisis misma de este mundo, de este siglo que nos ha tocado vivir, nos ha hecho y nos está haciendo cada vez más duros. Ya ni siquiera sabemos cómo se llama, y me incluyo, a mí me costó mucho trabajo entender cómo se llama el hombre que te pone la gasolina en el carro, ni siquiera sabemos. Y a pesar que tiene su fotochica al costado, pero cuando tú le dices, Javier, lléname el tanque, el hombre sale feliz. No se siente cosa, siente que cumple una función de llenar el tanque de tu gasolina, pero me reconoció. Yo tengo un auto que es del año 1980, esto es carcocha, pero es el mejor auto que yo he podido tener en mi vida, porque es del año 82, es un Ford Tempo, todo el mundo cree que es una carroza. A mí qué me importa, pero usted no sabe, nunca se me ha parado, nunca me ha fallado, es recontrafiel, creo que tiene alma. Porque nunca se me ha parado, nunca se me para, nunca, nada. Y cuando yo he tenido situaciones que se me han ido la llanta al piso, he llegado rodando al llantero, mi amigo, y le decía, paisano, mire cómo está mi llanta. Ay, niña, ¿cómo va a ser? Y me ponía la llanta, me la inflaba, me la cambiaba, y le decía, ¿cuánto es? ¿De dónde te vienes? Le digo, 4 cuadras. Ya moliste la llanta, pero no importa ya, 2 soles. 2 soles es ni siquiera $1, menos de $1. Pero era el hecho de que tú sabes cómo se llama, el hecho de que tú vas a... Yo pienso que nosotros en el Perú todavía tenemos mercados. Y aunque ustedes no lo quieran creer, los supermercados son muy fríos. Porque tú vas con tu carrito bien bacán, con la música de fondo que es espectacular, que te convulsiona comprar, y vas echando a la carreta, Pero en los mercados que nosotros tenemos en el Perú, tú conoces a Juanita la yuquera, a Jorge el carnicero, a Lucha la pollera, o sea, conoces, hola Luis, hola, y ellos saben que tú los tratas por su nombre. Esos actos pequeñitos hacen que nosotros actuemos. Y a veces nos hemos vuelto insensibles, porque creemos que nosotros y nuestros problemas son mayores que todos los demás. Pero realmente créanme que cuando uno mira a sus semejantes se da cuenta que no sabes cuánto detrás de él lleva y en su mochila posterior en la espalda. No sabemos. Y uno a veces dice, pero te la lleva fácil. No te la lleva fácil. Yo lo vivo. Ahora, por ejemplo, yo tengo en mi casa alojados a 5 personas que son refugiados de Venezuela. 5. Por Dios, yo vivo en un departamento. Y sin embargo, no sé cómo se compuso la cosa, porque me han ayudado. O sea, yo lo conté en mi grupo y movilizaron Cecilia, Lourdes, Jorge, todo el mundo se movilizó y les armamos un departamento en mi 3er piso. Ellos están ahí, pero lo importante es que esa unidad de 5 personas que son,
han comenzado a trabajar, y usted los ve que están. Mayra, ¿cuánto cuesta esto? Le digo, vale tanto, haz tal cosa, saca tu costo, vamos haciendo. Y usted ve cómo van produciendo eso. Solo porque ellos me preguntaron un día que por qué yo los ayudaba. Y le dije, yo no voy a cobrarles a ustedes, ni tampoco los voy a dejar como trata de blancas, o los voy a alquilar, porque ellos son 5 mujeres. No. Es que cuando yo empecé en mi vida, yo siempre tuve una mano. Hubo alguien que me dio la mano. No en vano, o sea, hemos llegado nosotros a estar en una situación. Mis estudios, yo estudié en universidades carísimas. Yo no tenía plata, yo me quedé huérfana a los 14 años, pero dio una mano que me lo dio. Alguien que creyó en mí. Esa es la oportunidad que tenemos que brindar. Esa es la oportunidad que nos obliga como urantianos a poder dar y darle la oportunidad a la gente y a los demás. El conocimiento de Urantia realmente sí nos cambia la vida. Pero creo que nuestra tarea no solamente consiste en eso, consiste en difundirla, en ir de corazón en corazón, el poder, cuando alguien tiene un problema, intentar ayudarlo. Si nos creen idiotas, ¿qué importa? Yo he tenido mamá bombero, o sea que ya estoy más que cubierta con lo de Sonsa. O sea, mi mamá era bombero. ¿Qué podemos hacer? Pero ¿De verdad? nosotros, de verdad, mi mamá es la primera mujer bombero del Perú y de parte de Sudamérica. Era una mujer viuda, con 3 hijos, una nana y una casa, y tenía que hacer, y yo no sé cómo hacía para poder moverse cada vez que venía. Por supuesto que mi mamá llegaba a la 1 de la mañana totalmente negra, no porque su piel era media piel canela, era negra de suciedad, de la ceniza que venía de un incendio. Y ahí inmediatamente se bañaba, se cambiaba, tomaba su café y se iba a trabajar. Pero nunca nos faltó el pan en nuestra casa. Nunca nos faltó estudiar, ni la ropa, ni las cosas estaban. Y era porque ella daba. Y eso es, cuando aprendemos a mirar las cosas desde arriba, nos damos cuenta que tú dices, wow, qué tal suerte que tiene. ¿Suerte? No, es el hecho de poder agarrar y entregar. Yo estoy absolutamente segura que cuando nosotros damos 1 de corazón, nos llega 10. Pero también, cuando nos pericoteamos y nos robamos 1, se nos quita 100. O sea, eso no es tan fácil, pero es verdad, porque nos ha pasado. O sea, en algún momento en mi vida, en mi infancia, yo lo aprendí bien rapidito, no tenía ni 10 años, me quedé con la propina del pan. Y me costó, cuando llegué a mi casa, cuando fui a ver mi bolsillo, tenía un forado del bolsillo, que no solamente se había caído mi plata, la que había agarrado, más todo lo demás, y mi mamá me mandó 3 semanas a limpiar todo, porque se supone que se había perdido el dinero. O sea, es parte de la vida. Pero cuando nosotros sí creo que tenemos el privilegio, porque eso sí es verdad un privilegio, el privilegio de ver la realidad que nos ha tocado vivir y de que nosotros estamos en un mundo donde sí hacemos el cambio, ¿qué más podemos pedir? Y ahora no me dejen hablar. Yo creo que finalmente, pues esa es la labor de amor, ¿no? Reconocernos en el otro, ¿no? Eso es lo que yo creo. Claro que sí. Independientemente de lo que cada uno de nosotros, al estar ya conociendo Urantia desde hace un buen tiempo, y los nuevos que están buscando respuestas, ya estamos en ese camino, ¿no? Ya estamos marcando una diferencia en nuestro pequeño mundo, pero yo pido que vayamos un poco más allá. Yo no puedo ayudar a todo el mundo, pero si tengo un talento y otra persona tiene otro talento y otra persona tiene otro talento y todos tenemos una misma visión, podemos formar algo que realmente haga un cambio social, económico, político, como sea, pero que marque una diferencia que realmente se base en todo lo que son las enseñanzas de Jesús. Yo creo
y como alguna vez lo hemos hablado en otras conferencias, que definitivamente puede ser que digan, faltan tanto tiempo, 1000 años, 10.000 años, para mí es ahora. El compromiso tiene que ser ahora. Entonces, hagamos algo ahora, ¿no? Creo que en eso estamos Mayran, Lourdes, Lu, y Jorge, Alejandro, en tratar de crear algo que tenga algo más allá de simplemente mi accionar en mi pequeño mundo, sino en mi sociedad, cómo voy a contribuir en mi sociedad, ¿no? Es lo que pienso. Cuando leí este documento que estábamos conversando con Lu, realmente dije, Dios mío, este hombre piensa lo mismo que yo, ¿hace cuántos años que este individuo lo hizo? Pero en realidad es eso. Es que es mejor nuestra zona de confort, pues. ¿Para qué nos vamos a complicar? El otro día yo conversaba con Flor y le decía, oye, tú todo el día andas, pero de aquí para allá, de allá para acá, porque a veces está en una conferencia desde su carro, solamente para poder escuchar y decir, oye, aporto esto, fíjate, no, pero es así. Y ese el interactuar es lo que nos enriquece, el interactuar permanentemente. Yo conozco gente que viene leyendo el libro de Durantia muchísimos años, pero ahí se quedó, en ser lectores del libro de Durantia. Y tienen que en algún momento darse cuenta que es la acción de hacerlo, el hoy que es. Y yo quiero hacer una acotación de una experiencia personal de lo que es el hoy y el ahora. Yo siempre decía, sí, pues hoy, ahora, pero les voy a confesar algo. Y creo que debe ser lo mismo que la droga, ¿no? No, yo no soy drogadicta, no para nada de eso. Pero yo me he metido varias veces como ustedes comprenderán, yo soy una talla extra fuerte, extra large, grande, bastante. Entonces, siempre he tenido que nunca he tenido un problema, porque no tengo problemas ni de colesterol, ni triglicéridos, ni nada. Pero por una cuestión de subir escaleras y bajar escaleras, me cansaba, pues. Entonces yo dije, bueno, me voy a poner a hacer la dieta. Y me metí a hacer dieta, sí, efectivamente, comencé a bajar. Y yo descubrí que el aquí y el ahora es, ok, pero me dan unas ganas de comerme un pastel de chocolate. Y entonces digo, no, Mayra, espérate. Solo hoy día, esfuérzate en no comer el chocolate, en no hacer tu cosa, no hacer esto, no te comas arroz, no comas una serie de cosas que te van a... Pero hoy día, mañana te lo puedes comer. Pero entonces con ese fortalecimiento de que es solo hoy día y que mañana quizás usted cumple la hora, el hoy, se cumple el hoy. Entonces cuando viene mañana vuelves a hacer la misma historia. O sea, hoy día no voy a comer, y así se van pasando el 2, el 3, el 15, el 30. Y yo vengo casi ya 8 meses en un proceso de dieta que me he bajado más o menos unos 45 kilos. Entonces, como ustedes, 45 kilos, no te asustes, Lourdes. Pero de verdad, tú con 45 ya desaparecerías, así que... Sí. Entonces esos 45 kilos significa que voy a tener... Tampoco no pretendo postular a Miss Perú o Miss Universo en cualquiera de estas naciones. Eso de ninguna manera. Ni tampoco Miss Senior o nada por el estilo. No, por ahí no va. Pero sí, logrando mis metas que voy a llegar a tener. Pero es el aquí, eso me reflejó a mí qué significa el aquí y el ahora. Mayra, me gustaría acotar algunas cositas, algunas reflexiones con respecto a lo que se ha venido hablando. Eso del aquí y el ahora en realidad obedece a un principio universal, ¿no? No puedo decir cuál es la fuente exacta, pero en todo este camino de búsqueda que en realidad todos hemos tenido, algunos desde niños, otros desde adolescentes, otros desde algunos años, en diferentes fuentes y cosas. En mi caso corresponde desde que era niña, arreada un poco por mi mamá y de ahí por propia voluntad. En algún momento tuve contacto con una serie de cosas que son los 12 principios de liberación, que están relacionados a muchas de las enseñanzas del libro Durantia y de Jesús, ¿no? Y hay uno de estos principios que dice, cuando fuerzas a hacer algo hacia un fin, produces lo contrario, pero si tomas cada cosa como un paso en sí mismo,
como un fin en sí mismo. Si es que tomas cada cosa como un fin, cada paso como un fin en sí mismo, vas a poder lograr el fin final o la meta final, ¿no? O sea, a veces cuando nos proyectamos o ponemos una meta a largo plazo, puede resultar estremecedora, agobiante, te puede causar ansiedad, miedo, sensación de fracaso, sin siquiera haber dado el primer paso. Pero si en realidad vives el aquí y el ahora, tomando cada cosa como un fin en sí mismo, tienes esa fuerza para poder lograr eso, aquí y ahora, en este momento, ya mañana veré, ¿entiendes? Pienso que es sumamente válido. Y con respecto a lo que decías de que, o sea, en realidad no nos relacionamos como deberíamos con las personas que nos rodean, yo también he estado experimentando desde hace algún tiempo, para retomar algo que había dejado en el pasado, la necesidad o la meta de elevar el nivel de las conversaciones cotidianas que tengo con todas las personas que me rodean. O sea, tratar de estar consciente de las cosas que hablo con los demás, ¿no? Que no se queden en el nivel de hace frío, ay, el invierno no se va, no sé, los típicos comentarios sociales que asemejan a esa escena en el ascensor que no sabes qué decirle a los demás mientras vas subiendo 10 pisos, pero que en realidad es una escena que se reproduce en muchos diferentes espacios cotidianos, de que no sabes cómo relacionarte con los demás. Si logras romper ese hielo que va más allá de las conversaciones tribales y te atreves a abrirte tú, en realidad te puedes quedar muy sorprendido de cuánto las otras personas son tan parecidas a ti y cuánto también tienen esta necesidad de expresión de temas profundos, ¿no? Por ahí te encontrarás con algún testarudo, medio loco, que no quiere hablar de nada que lo haga sentir vulnerable o de temas que él considera que son intocables porque es ateo, qué sé yo, ¿no? Pero en general, si tú elevas el nivel de esas conversaciones cotidianas, encuentras a muchísimos buscadores de la verdad, muchísima gente que está interesada en todos esos temas de las enseñanzas del libro de Urantia. Y no necesariamente tienes que mencionar la fuente de ello. De hecho, no soy la única que cree y ha tenido la experiencia de que a veces puedes obtener muchísimos mejores resultados conversando con alguien que no necesariamente conoce de esto, sin mencionar de frente la fuente, ¿no? Sino hablar de tu propia experiencia, de cómo ha sido tu aproximación personal a estas nuevas verdades o a estos nuevos conocimientos que has ido descubriendo, con los cuales has tenido contacto, los que te han cambiado la vida, ¿no? Y por otro lado, cuando tú decías que en la vida has recibido una mano, en la vida te han ayudado, en realidad creo que todos hemos tenido en algún momento esa experiencia, o sea, en realidad somos privilegiados. Tenemos que valorar muchas de las cosas grandiosas que hemos recibido y que en realidad vienen de arriba, vienen de Dios, del Padre, de esa providencia divina, de ese suministro que tiene que ver con la energía, con la economía, con lo social, con las relaciones que te apoyan, que te sustentan, que te sostienen en momentos difíciles, ¿no? Y cuando decías que tuviste a alguien que creyó en ti, en realidad pienso que todos lo hemos tenido en algún momento y uno tiene que ser sumamente agradecido para con esa experiencia de vida. Pero sobre todo también darle la oportunidad a otras personas de poder creer en ellos. Y ese creer en otro ser humano, desde mi punto de vista, también implica la posibilidad de creer que el otro puede redimirse. Que aún las personas que te han hecho cosas terribles pueden tener la oportunidad de que tú creas en ellos, porque una cosa que yo he vivido muy, muy fuertemente en relación a mí, y a pesar de que me ha parecido una injusticia, también se la he hecho a otros seres humanos, que son mis alumnos e incluso a mis hijos, es que cuando tú esperas que alguien se equivoque, cuando tú estás esperando el momento para que esa persona meta la pata y pones solo tu atención en ello, lo más probable es que efectivamente se equivoque y meta la pata. Porque toda la energía con la cual tú estás rodeando a esa persona es de una expectativa negativa. Entonces, creer en la otra persona implica también este cambio energético actitudinal, de desearle lo mejor, sí, pues no lo soporto, me cae mal, me hizo esto, aquello, pero tú también se lo has hecho a otros. O sea, hay otros que también no te soportan, a quienes tú les caes mal, quienes consideran que alguna vez les hiciste algo terrible. Entonces, un poco por ese sentido de reciprocidad hacia la vida, de considerar que uno no es infalible, darle al otro ser humano esa posibilidad de redención, ¿no? Porque si también te la das a ti mismo.
¿Y de dónde viene solo para terminar y concluir la idea, ¿y de dónde viene la fuerza para hacer todo eso? Viene del Padre, de la conexión que tú tienes que tener cada día con Dios. Y de hecho, cada quien con su momento y cada quien con su forma de hacerlo, pero la oración a Dios, la oración al Padre, las experiencias de meditación, de adoración, de glorificación, en realidad son la herramienta clave para lograr todo este momentum que te permite sobrepasar las cosas más difíciles y aún las cosas imposibles, ¿no? Y en realidad, a los ojos de los demás, tú puedes haber tenido grandes logros o puedes haber tenido grandes fracasos, pero en realidad las cosas que implican mayores fracasos o mayores logros son aquellas que nadie ve, aquellas que suceden en el interior de ti mismo, aquellas contra las cuales o a pesar de las cuales tú tienes que tomar decisiones importantes de vida para trascender tu propio lado caído, tu propia indiferencia o necedad ante la vida y ante las cosas que no estás dispuesto a cambiar, ¿no? Entonces, ya para terminar, al final de cuentas, ese creer en otro, darle la oportunidad a otro de que alguien cree en sí, también implica dártela a ti mismo. Que tú seas capaz de darte a ti mismo una oportunidad de redención, de cambio, de querer hacer ese quiebre, ¿no? En inglés ese breaking point, de que en realidad puedes ser mejor persona, ¿no? Bueno, gracias. Yo quisiera presentar a ustedes a Vanessa, que acaba de desaparecer. Vanessa es un ejemplo de una joven que estuvo con nosotros hace un par de años, me parece, ¿no, Lourdes? Sí, una buscadora estuvo leyendo con nosotros, debe haber seguido por su cuenta y está retornando nuevamente. Pasó momentos muy difíciles, pero ella es una arquitecta que está mostrando una diferencia en su pequeño mundo. Está haciendo cosas completamente diferentes a lo que cualquier arquitecto está haciendo trabajos con grupos de arquitectos jóvenes ecológicos para cuando fue lo de los damnificados, comenzó a actuar y a hacer diseños de casas para ver cómo podían resolverles las viviendas a esta gente. O sea, ese tipo de acciones de Vanessa que vienen del padre son las que nosotros tenemos que apelar, ¿no? Vale, no se te escucha. No sé si tienes ganas de contar un poquito de tu historia. No se te escucha. No. Prueba. Va a salir. Vanessa, prueba salir y volver a entrar activando el audio de la computadora. Antes de entrar a la sala Zoom te pregunta, permitir el audio de la computadora, algo así. Bueno, en realidad nos hemos desviado para bien un poquito del tema, pero no sé si alguien quiera retomar un poco el tema de la exposición, y hacer alguna pregunta o algún comentario relacionado también a lo que hemos expuesto. Bueno, la revelación de época. En realidad no estamos tan desviados, estamos hablando de la necesidad de acción. Pero, exacto, yo era lo que te iba a decir, no hay ningún desvío, porque la acción de Vanessa es un ejemplo de cuando uno realmente del corazón trata de asistir a otros, puede lograrlo. Y ella logró la beca y el financiamiento para poder hacerlo. Entonces, a eso vamos. Bueno, mientras Vanessa entra, yo quiero aprovechar para darle la bienvenida a Jenny. Me da un gusto verla, a Jenny, que siempre
cuando podemos nos vemos los días domingos, ella ajetrada, porque también tiene que manejar como 35 delincuentes juveniles que estamos metidos en todo eso, a veces en la inquietud. Galifardos, le decimos, nuestro amigo español, dice Galifardos, está allá, maneja como 30 y tantas personas. De verdad, Jenny, bienvenida, gracias por estar compartir con nosotros. Es un gusto, les pido disculpas por haber llegado tarde, pero estaba en el supermercado. Cuando llegué, no estaba segura de la hora, porque la hora que vi, yo pensé que era hora para mí, como el sistema de Facebook te da la hora del lugar donde tú estás viendo. Entonces dije, voy a entrar por las dudas, a lo mejor todavía están ahí. Qué bueno que solo hacía media hora que habían empezado. Qué bueno. Vane, ¿ya puedes hablar? No se escucha. Ah, sube el volumen, se te escucha bajito, sube el volumen. ¿Ahí te escucha? Pon más fuerte. Tu micrófono está con volumen bajo. ¿Habla? No. Muy bajito. En antes se te escuchaba mejor, Vane. Ahora. Lejos. No importa, pero aunque sea que hable así, porque algo le escuchamos. Sí, habla, Vane. Ahí está. Micrófono. ¿Ahí se escucha? Bajito. Se escucha muy bajo, Vane. Pero es lo que tiene, que hable nomás. Nada, Vanesita, no se te escucha nada. Creo que ya va a tener que ser en otra ocasión. ¿Me das permiso para que cuente un poquito tu historia? Bueno, lo que Chichi ha estado compartiendo de Vanessa es que ella es un arquitecto que ha ganado varios premios nacionales importantes. A pesar de haber tenido un origen de vida que no fue tan privilegiado como el de otros, ella tuvo la oportunidad de ganarse una beca desde muy niña en un colegio para niños con habilidades particulares y especiales. Sin embargo, hace unos años tuvo una prueba de vida muy fuerte porque siendo arquitecto, perdió 2 dedos de la mano y uno lo logró recuperar en un accidente y el otro quedó un poco mutilado y tuvo que someterse a una serie de cirugías muy delicadas, pero en el momento de la experiencia, es un testimonio que ella ha dado muchas veces, que pudo recuperar su dedo, agarrarlo en un contexto de que el dedo se iba a perder para siempre. Fue guiada de una manera u otra a través de médicos, hospitales, gente que la llamó o con quien ella pudo contactarse en el momento preciso, como si fuera del padre y de Dios, para llegar finalmente donde el cirujano más hábil en temas de manos en el Perú, ¿no? Pero en un contexto de pocas horas, porque no es que tú pierdas un pedazo del cuerpo y en cualquier momento te lo pueden pegar, ¿no? O sea, tiene que pasar no puede pasar demasiado tiempo, porque si no ya ese pedazo de órgano, por así decirlo, se pudre y se muere, ¿no? Bueno, ella ha tenido que someterse a unas cirugías, a varias cirugías y a terapias de rehabilitación muy fuertes, y sin embargo, con todas estas limitaciones, ella ha vuelto a ganar unos concursos nacionales muy importantes, y se dedica a temas de arquitectura, pero lo que yo entiendo es que como que construcción de ensamblaje, de piezas que ya vienen como que hechas para hacer módulos de distinta naturaleza, ya sean casas o muebles, que son fáciles de ensamblar y a costo bajo, ¿no? Para personas de pocos recursos. Eso es básicamente lo que ella hace, pero en todo momento, en todo este proceso desde niña, sus becas, sus pruebas de vida, siempre ha tenido muchas evidencias de que realmente cuando uno pide y está en conexión, eres guiado y el Padre siempre está contigo, ¿no? Y a ella les contará algún día los detalles, ¿no? Pero yo quería dar ese testimonio. Te queremos, Vane. Bueno,
no sé, quizás si los demás quieran decir algo más. Y hay una característica de esta sala que tenemos con mucha gente que es de Perú, aunque también tenemos gente de otros países y obviamente son más que bienvenidos, que nos gusta mucho hablar de cosas que tengan que ver con nuestras propias experiencias de vida. Entonces, si alguien más quiere compartir algo al respecto, bienvenidos. Y no sean tímidos, por favor. Bueno, no sé si alguno de ustedes sabe mi historia. Creo que Mayran la conoce bien porque yo he conversado personalmente con ella y le he contado una síntesis de mi trayectoria, sobre todo de mi infancia, ¿no? De mi infancia marcada, porque, bueno, resulta que yo viví en el barrio de La Aurora, ¿no? Entonces, eso fue en el año, cuando yo tenía 7 años, tenía un vecino, cuando recién apareció el Betamax, entonces por esas travesuras de la infancia, ¿no? Yo vi La Profecía, y me quedé marcado porque en ese entonces yo no sabía distinguir la fantasía con la realidad, ¿no? Entonces incluso yo me quería pues Damian Thorne, ¿no? Entonces ese niño bueno y aplicado que era cuando estaba en primer grado, se volvió pues un pequeño demonio, ¿no? Pero a raíz de que pasó el tiempo, después tuve un golpe muy fuerte, una caída muy fuerte cuando tuve 21 años, una crisis depresiva, trastornos de insomnio. Después, bueno, tuve que asesorarme con tratamiento psiquiátrico, que, bueno, también me ayudó bastante a salir adelante. Bueno, también perdí a un hijo, como Job, ¿no? Después, el padre me devolvió otro hijo. Posteriormente, a los 33 años, la edad de Cristo, también tuve otra caída fuerte. Luego, pues, me pude levantar rápidamente por el apoyo familiar. Y bueno, en ese transcurso de ese tiempo, me interesé bastante bueno, yo estudié diseño publicitario, ¿no? Primero, pero después me descubrí, pues, por esas cosas mágicas de la vocación, que tenía, pues, dotes para la literatura. Y bueno, también me interesé por la filosofía y lo bueno que fui desempeñándome en esos campos, ¿no? Entonces pasó el tiempo y bueno, pues una persona golpeada, una persona que ha sufrido, pero ahora yo me siento feliz y estoy contento, pues, de compartir toda esta magia con todos ustedes. Muchas gracias. George. Gracias, George. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No sé si se escucha o no se escucha. Yo recuerdo cuando conocí a George, mudo, gigantesco, lo miraba, pero era mudo, pero sin embargo cuando llegué a conocerlo, lo aprecié muchísimo porque sin necesidad de saber su historia me di cuenta del ser especial que es y al comienzo yo pensaba que era tímido, pero no es tímido, es introvertido y es muy sabio para hablar cuando tiene que hablar. Y muy gracioso cuando tiene que serlo. También. Bueno, a veces. Muchas gracias por haberte atrevido a contarnos toda tu historia, porque a veces la gente no se atreve, y te felicito porque realmente has podido superar. Todos hemos tenido cosas en nuestra niñez o en nuestra adolescencia o en nuestra vida, en fin, pero lo importante es superarlo. Y también, después de todo lo que se ha conversado, pienso que es muy importante esa comunión de cada madrugada con tu Padre Creador, ¿no? Si logramos hacer esa comunión, que es realmente unirnos a Él y darnos un rato, porque a veces es como que hablamos con Dios, le pedimos cosas, es como decir, le hablo, le digo ta, y luego cuelgo, ¿no? Ni siquiera escucho lo que me contesta. O sea, ese momento de adoración, de poder conectar para irme cargando las energías espirituales, ¿no? Para mí es lo más grande que he aprendido en la vida, es ese contacto de cada día. Y de siempre estar atenta a las cosas que pasan, ¿no? Y revisar todo lo que ha hablado tanto Mayran como Chichi, como Lourdes. En fin, pienso que eso es importantísimo y gracias por tu experiencia. Gracias a ustedes. Por haber compartido tu experiencia. Por escucharme. Yo le voy a agradecer a Lourdes, que fue ella la que trajo Urantia al Perú. Bueno, más o menos, pero no. Sí. Que eso no quiere decir
que sea antigua, por favor. No quiere decir que sea antigua. No, yo no tengo problema, tengo mis 71 años feliz de la vida, sin problema de ocultarlos. O sea, es toda una vida, sí, imagínate. Sí, muy gracioso. Era el 95 cuando me llamaron de la fundación, yo estaba viviendo en Miami y di todos los datos que pude de Perú, ¿no? Pero Lourdes tiene 75, ¿dices? Pero No, sin embargo, cuando converso 71. contigo es como si tuviéramos 25 en las dos. Yo todavía no digo los 75, 71 nomás. 71. Nuestros cuerpos no dan, pero nuestra mente y nuestro corazón sí. Claro. Mantenerte conectada, esa es la realidad. Es lo más grande que nos puede pasar. Y ahora con esto de la sala Zoom, que yo no me atraía para nada, soy honesta. Pero la verdad que sí, pues podemos conversar. Yo prefiero con la persona de ser a ser frente, pero igualito es la posibilidad de poder intercambiar entre todos y sirven, ¿no? Porque estamos de diferentes países, de diferentes lugares de Lima y podernos conectar así, ¿no? Y realmente podemos decir que estamos globalmente. Me acuerdo cuando en algún momento de la fase de Urantia y el propio accionar, decido voluntariamente, después de escuchar 1492 de Evangelis, que yo tenía que ser un descubridor de América. Planetario, no, un ciudadano planetario tenía que ser un representante global de la humanidad. Y tenía que ser un representante global de la humanidad. Y en verdad, por bastante tiempo creo que sí lo hice, pero luego entré al sueño de la vida y otra vez me estoy recuperando. Qué bueno. O sea, se fue a la vida mundana. Así tienes que decir, te fuiste a la vida mundana. Que has retornado a la otra parte, sí puede ser, pero te fuiste a la vida mundana. No, me vinieron las pruebas de Job. Ya otra vez estamos para... Te comiste una ballena, entonces. Algo así. Bueno, para los demás que no nos conocen deben saber que existe bastante confidencialidad entre los peruanos que estamos aquí. Por eso chiste va, chiste viene, broma va, broma viene. Pero no sé, Ginny, Mario, Flor, si tienen ganas de contar un poquito de ustedes o hacer algún comentario, preguntar. ¿Cuándo empezaste, Flor? ¿Cuándo empezaste tú en Urantia? Yo empecé en 1996, pero en realidad yo te puedo decir que de buscar desde que era niña, porque yo volvía loca a todo el mundo alrededor mío. Yo me la pasaba pregunte y pregunte y pregunte. Y digo, tonterías en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, a mi abuela, yo nunca viví con mi papá. Fue un rollo, o sea, ya ni viene al caso. Entonces, finalmente terminé viviendo o interna en colegio de monjas o con mi abuela, que fue con la que yo vivía me crié. Y yo a ella la volvía loca porque a veces le preguntaba, oye, abuela, ¿y qué hay del otro lado del sol? La florecita, pues nada, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber del otro lado? Y decía, no, abuela, porque mira, si de este lado estamos nosotros, del otro lado hay otra cosa. O sea, cosas así, ¿no? Algunos de ustedes ya les he platicado, no los quiero aburrir. Luego, por ejemplo, con el tema estuve en colegio de monjas, interna en colegio de monjas, entonces era onda de levantarse temprano a las 5 o 6 de la mañana, ir a misa, ya sabes, todo chiquititas con el frío, pero había que ir a misa y irse a la misa de todo. Y yo me acuerdo que cuando hablaban de Adán y Eva, o sea, a la par, la teoría de la evolución, pues a mí me hacía mucho sentido. Yo siempre he sido muy tirada a la parte científica, a la parte de cosas más reales, digamos, que magia, aunque, digo, bueno, el caso es que yo me imaginaba a Adán y Eva y dije, bueno, pues si me hace sentido la teoría de la evolución, de los changuitos, pues Adán y Eva fueron changuitos. O sea, yo pensé eso. Y luego de niña, cuando decían que Eva salió de la costilla, no me checaba porque yo decía, bueno, por un lado dicen que Dios hace las cosas perfectas. Pues viendo los seres humanos, tienen el lado derecho y el lado izquierdo simétrico. Entonces yo dije, wow. O entonces hizo Adán asimétrico y luego le quitó una costilla y ya lo dejó parejo, o lo hizo perfecto, pero luego le quitó la costilla. ¿Y cómo pasó? Que entonces quedó asimétrico, pero ahora veo que los hombres son iguales de la izquierda y de la derecha.
O sea, cosas así que yo me iba preguntando y no me checaban. Y entre, yo digo, bien en colegio de monjas, pues no sé, miles de cosas que a veces como que checan y a veces como que no, y como que no hacen sentido. Siempre me preguntaba, y mi búsqueda continuó durante mucho tiempo. Obviamente pues, dejé la Biblia porque no me hacía sentido estar repitiendo como borrego algo que no me hacía sentido, y luego empecé a buscar, leer diferentes cosas, obviamente. Connie Méndez, pues había que pasar por ahí, el Bhagavad, masonería, la francmasonería, ay Dios mío, y había cada cosa tan absurda que no me hacía sentido, algunas monas, pero no me hacían sentido, hasta que alguien me comentó sobre el caballo de Troya, de Benítez, y ahí leí el caballo de Troya y me hizo mucho sentido. Después leí La rebelión de Lucifer, y aunque estaba como una novela, se me hizo muy lógico de ser cierto, aunque fuera una novela. Después de ahí pasé al Testamento de San Juan y eventualmente llegué al libro de Urantia. Y la verdad que fue bien curioso porque un día acompañé a una amiga a una librería en México, una librería esotérica, pero era de esas veces que yo andaba como no me sentía muy a gusto y me quedé en la puerta. Y bueno, justo ahí en la puerta, en el marco de la puerta, había una pila de libros azules. Ahí me encontré. Entonces yo parada nada más vi la palabra y dije, esto es lo que yo ando buscando. Tuve que pedir dinero prestado porque han de saber que yo nunca tuve dinero. O sea, yo batallé. Si les platico, bueno, no, o sea, ni viene al caso. Pero fue muy complicado. Y quizá yo creo que eso también me ha dado mucha de la amplitud para poder entender muchos detalles de la vida de otras personas, ¿no? Y buscar siempre, no sé, andarle solucionando la vida a otros. Y me encanta, me fascina, o sea, me siento feliz de estarlo haciendo. Y a veces trato de atender las mías no digo primero, digo en la medida lógica, pero también atendiendo, siempre busco la forma. Y sé que todo se deriva del padre, porque no hay vuelta de hoja. Y hace rato que Lourdes mamá, decía que en realidad es esa conexión lo que te da todo. Y sí, yo me levanto a las 5 de la mañana y me levanto para poder tener esa hora conmigo en la regadera, y se van a reír, pero yo me baño rápido y luego le bajo al agua, al chorrito, un mini chorrito, y ahí yo me conecto. Y me conecto con toda la corte celestial. Y es fascinante porque en oscuro, calladito todo, nadie me molesta, y ahí hago mi conexión, y la verdad es que eso me da la energía para todo el día. Y es fascinante, la verdad, es fascinante. Y obviamente, bueno, entre más lo hace uno, mejor, quiero creer que mejor control, más se va ampliando la gama de pequeños detalles que uno puede hacer o contribuir, o a veces uno no sabe cómo hacer con algo y surge la idea, en esos momentos surge la idea de cómo a veces solucionar algún pequeño detallito, o cómo ampliar otro, o cómo hacer algún trabajo. A veces en los diagramas ni sé cómo, y de buenas a primeras, si le pongo una flechita de aquí a acá, ay, gracias. Y así sigo, ¿no? Y la verdad me divierto muchísimo, me encanta. O sea, la verdad es que yo la paso muy bien con Urantia. Lo que sí, si no tuviera Urantia, híjole, ahí sí estaría en problemas porque no sé qué haría. No me imagino la vida sin Urantia, francamente. Pero bueno, dejo a otra persona. Y el perrito que quiere salir, hasta con la actitud con el perro, inclusive, es de servicio y de amor al perrito. Ya sé que no hay Doggyland, que ya no hay que no van para allá, ¿no? Pero aún con eso digo, bueno, pues lo tengo ahorita. Y aquí viene el hoy, ¿no? Él quiere caminar. O sea, que se espere tantito, ¿no? Pero luego digo, no, hoy lo tengo, mañana yo no sé. Entonces, hoy, si lo puedo tener, hoy a lo mejor lo voy a tratar con cariñito. Finalmente también es parte de la obra del Padre y por algo están ahí. Y sí, la verdad es que nos ayudan a la paciencia, la tolerancia, el servicio, porque darle de comer a sus tiempos y atender todas sus necesidades y darle cariñito y amorcito es parte del servicio. Y con los seres humanos, pues más, ¿no? Claro que hay algunos hermanitos que, ay, Dios mío, pero bueno, todos somos hermanitos del mismo Padre, tenemos que tratar bien, ¿no? Siempre y cuando lo saques a pasear también a los otros hermanitos.
Pero hay unos hermanitos que Ay, te ser terribles. te muerden, caray. Bueno, no Muchas solo gra- ladran, también muerden. Sí. Muchas gracias por lo que nos has contado, Flor. Nuestro Mario está callado, cabizbajo, meditabundo. ¿Qué pasó? ¿O está abstraído de todos los chismes internos que te estás enterando? No, ¿cómo va? Buenas tardes. Lo que pasa es que llegué tarde y me perdí parte de la conferencia. Me gustó que pude disfrutar, ¿no? Que eso es lo más interesante. Y te iba a pedir, por favor, si podías enviármela para poder, digamos, discernirla, porque la parte interesante para mí, que creo que debe de haber sido de la mitad hasta el final,